Bueno, me presento, mi nombre es Verónica Noemí Franco, soy suboficial de la Policía de Santa Fe. Mi número de identificatorio es 678619. Actualmente estoy prestando servicio en la comisaría 19 de Sauce Viejo, en el puesto de cedulera. Quiere decir entregas de notificación y cédulas, actas de restricción de hogar y demás. Mi historia empieza en el año 2019. Quiero empezar desde el principio. A mediados del 2019 yo me encontraba trabajando en la comisaría 20 de la ciudad de Rosario, unidad regional número 2, a cargo del comisario Maglier y su jefe no recuerdo el nombre, y en el puesto de superior de servicio. Bueno, mi historia comienza en el 2019. Marco esto porque en el 2019 yo estaba de superior de servicio en la comisaría 20 y en el horario comprendido de 20 a 08, y llegó en unos días una compañera, una suboficial, a cubrir un puesto de oficial de guardia de 8 de la mañana a 20 horas. Esta misma no escribía bien el libro de guardia, no lo documentaba como correspondía, hacía omisiones importantes, se retiraba 2 horas antes del turno, dejaba la guardia sucia, no le daba salida ni regreso a los móviles, no le daba ingreso no ponía en el libro de guardia la cantidad no documentaba los secuestros de vehículos y bueno, en ese tiempo estaba asuntos internos, investigando por robos y demás, y estaba sobre la comisaría. Hago esta mención porque el que estaba de oficial de guardia en el turno mío me ha llamado la atención en varias oportunidades y me había comentado las cuestiones estas, los fallos que les estoy comentando a ustedes. Entonces, cuando vino la guardia siguiente, que me tocaba estar con esta persona, yo en realidad nunca la veía, fui una hora antes para poder encontrarla y plantearle este problema, decirle de que no estaba escribiendo ni estaba haciendo las cosas como correspondía, por ende el oficial de guardia no quería tomar la guardia. Cuando ingreso a la comisaría me topo con esta chica y me quiere entregar el libro de guardias a mí, y le planteo de que ella no me conocía, de que cómo le va a entregar la guardia a otra persona que desconoce, que habitualmente se le entrega, y le comienzo a manifestar las cuestiones que le estoy contando en este momento. Por lo que ella se ofusca, le muestro que la guardia estaba completamente sucia, había en la cocina platos sucios, el baño estaba lleno de barro, marcado de los pies, sobre la mesa, el escritorio donde la gente ingresaba y veía. Le expliqué la importancia de mantenerlo adecuadamente limpio para el ingreso del personal, y bueno, ella se ofusca y se retira del lugar. Le comento también que se retira 2 horas antes siempre, que me lo habían manifestado, y dejando el libro de guardia abierto. Así que le estaba llamando la atención por los incumplimientos y que debía mejorar. A todo esto habían hecho un cambio de jefes, que mágicamente desaparecieron todos y vino un nuevo jefe. Yo para esa guardia no tenía entendido quiénes estaban ni nada, no sabía del cambio de jefes ni nada, sabía que estaba un subjefe sentado cuando yo le estaba manifestando esto a la compañera, y escuchó atentamente todos mis reclamos y asintió con la cabeza. Después me citó a su oficina y me dijo que eso se lo tenía que decir primero al jefe o al subjefe, y que ellos iban a tratar ese problema para que no hubiera inconvenientes. Por lo que, bueno, paso a la siguiente guardia.
Conozco al jefe, al nuevo jefe, él mismo nos cita a ambas en la oficina y nos explica nuestras nuevas funciones. Nos cambiaron los horarios y los días de trabajo. A ella la dejaron fija de oficial de guardia y a mí me pusieron como un comodín. A veces era oficial de guardia, a veces era chofer, a veces era sumariante, otras veces hacía controles de arrestos domiciliarios, otras veces hacía de disponible, depende de lo que faltara en la comisaría, era lo que me hacían cumplir en la comisaría el día que llegaba la guardia. Bueno, pasaron unos días y el jefe me manda un mensaje de audio y a mi teléfono celular. Yo había salido de trabajar de horas extras a las 8 de la mañana, o sea que ya me había quedado para la guardia. Entonces el mensaje de audio decía que ni bien llegara un personal apto para refuerzo, que empiece a realizar los controles de arrestos domiciliarios, ya que él venía en camino y estaba muy demorado, no podía llegar a la dependencia a tiempo. Por tal motivo llega esta fulanita Martínez, comienza a revisar la guardia, revisa los móviles y en una de esas, cuando llega otro personal, le manifiesto la orden del jefe delante de ella y ella se ofusca, se apropia de las llaves de los móviles y dijo, acá no sale nadie, a mí no me dijeron nada, y bueno, entonces yo agarré mi celular delante de ella, le manifiesto lo que estaba pasando al jefe y el jefe responde de que me den la llave, que yo tenía que hacer los controles y demás. Por lo tanto, esta muchachita se ofusca y me empieza a agredir verbalmente y agarra de arriba del escritorio un termo y me lo tira. Por lo que yo me agacho y le digo, ¿cómo me vas a hacer eso? Me podrías haber lastimado. Y le digo, el termo, ¿viste? Porque yo estaba tomando termo y era mi termo. Estaba tomando mate y era mi termo. Y bueno, entonces a todo esto yo mandándoles audio a mi jefe de la situación, me voy y me meto en la cocina para seguir evitando problemas. A todo esto ella se larga a llorar y demás y hace un escándalo. Cuando viene el jefe nos cita a la oficina y nos comienza a reprochar y a retarme como si fuera una criatura, a retarnos. Entonces yo a él le manifiesto de que yo soy un personal eficiente, de que yo venía a la comisaría a cumplimentar mi trabajo y que nada más. Entonces él realiza un acta de procedimiento y dice que si ambas nos comportábamos no la iba a elevar. Por lo que yo agarro y le digo, mire señor, yo rendí para el curso de oficial, salí aprobada, no me conviene tener una denuncia ni nada por el estilo, así que por mi parte yo lo dejo acá nomás, porque yo en realidad debía haber hecho un acta de procedimiento informando de la agresión de esta persona. Mal ahí por mí, yo no quería complicar a ningún compañero. Lo que ella responde en ese momento delante del jefe, te vas a arrepentir. Dicho esto, al día siguiente sale una nota por Facebook donde ella publica una foto de la marca de una zapatilla sobre la pierna de ella y manifestando que yo la había golpeado. Que el jefe no había hecho nada, que se había lavado las manos y por tal motivo le dieron curso al acta de procedimiento. Bueno, al ver un inconveniente entre dos personales, lo que hace el jefe o lo que se procede a hacer es dividir, sacar al personal de ese lugar. Entonces a mí me dan el pase a la SUT 21 y esta chica no sé a dónde, pero y ahí comienza mi historia. Cuando yo ingreso a la SUT 21, me entrevisto con el subjefe, Casela, Franco, y ya que el jefe estaba de licencia, entonces le planteo mi situación y él mismo le digo que tenía licencia, que yo ya la había firmado y él rompió la licencia y dijo que estaba sin efecto ya que yo pertenecía ahora a esa comisaría.
También me dijo que yo no podía hacer nada, que yo había salido por la puerta de atrás por quilombera, y en ese momento yo le manifiesto solicitándole una entrevista con el inspector de zona para explicarle mis motivos. Él accede a la entrevista y se comunica con el inspector de zona, el cual se acerca a la comisaría y le planteo mis inquietudes y lo que había pasado. Dice que él ya estaba enterado de esta situación, que no tiene ninguna queja sobre mí, que conocía más o menos el legajo de la tal suboficial Martínez Melina, y que se me otorgará la licencia como correspondía, ya que yo ya la tenía programada. Es más, yo tenía programado ir por primera vez de vacaciones a Brasil, y bueno, me otorgaron la licencia gracias al inspector. Siguiendo con mi historia, yo me dedicaba a hacer adicionales, extras, de todo. Salí de vacaciones y al regreso de las vacaciones, en el 2020, me puse a hacer una extra con el subjefe de la 20, que ya se había ido de ahí, digamos, pero él vivía cerca de la comisaría, así que bueno, hacíamos horas extras. Y de noche en el horario de noche, llega un oficio judicial que había que implementar sobre una persona que estaba bajo los efectos de estupefacientes y que se había tragado una gilet en el medio de la discusión con su mamá, por lo que era riesgo de vida inminente, entonces teníamos que buscarla. La madre había dado algunos datos de dónde la misma se podía encontrar, y entonces fuimos a patrullar en vista a ver si la encontrábamos a esta femenina. Cuando logramos dar con el paradero de esta femenina, nos acercamos a conversar con ella, a plantearle la situación, la orden judicial que teníamos, y está bajo los efectos de estupefacientes, se ofusca, y entonces me tocó implementar la fuerza para la reducción de esta persona. Encima era enorme. Reducción y aprehensión de la persona para el resguardo de su integridad física. En eso, que bueno, cuando están bajo los efectos estupefacientes, tienen una fuerza impresionante, no sienten dolor, no sienten nada. A todo esto yo la tenía arrinconada contra el móvil, que la quería sostener, y de ahí vino por detrás la hermana y comenzó a propinarme golpes de puño, patadas y demás. Y a todo esto el subjefe miraba. Siendo él un personal masculino, no puede hacer mucho, pero bueno, a mis pedidos de ayuda, porque ya me había estado varios minutos ahí golpeándome, él hace una maniobra que desconozco porque yo estaba de espalda contra el móvil sosteniendo a la muchachita, y él, a esta femenina de 14 años de edad, menor de edad, hace una maniobra, la reduce, la esposa y le ingresa al patrullero. A todo esto se le explica a la menor en las circunstancias que estábamos, y la misma accede dentro del móvil a dialogar con ella para persuadirla para poder ingresarla al móvil. Cuando la hicimos ingresar al móvil, la esposamos para el resguardo de su integridad física, ya que estaba demasiado alterada, y la fuimos a trasladar al ECA, al Hospital Clemente Álvarez de Rosario. Cuando llegamos al Hospital Clemente Álvarez, ingresamos a la detenida, hablamos con el doctor, con el médico que estaba en turno, le explicamos la situación y le dimos conocimiento de que se podría dar a la fuga. Él nos saltó con los derechos humanos y un montón de cosas, entonces la tuvimos que dejar sin esposas. Cuando nos retiramos del lugar, a 2 cuadras del lugar, porque llevábamos en aprehensión a la femenina de 14 años, hermana de esta, nos escuchamos por frecuencia de que la misma se había dado la fuga del hospital. Nosotros hicimos caso omiso porque teníamos un traslado de una femenina y a realizar el acta para donde dábamos cuenta que habíamos cumplimentado el oficio que correspondía por orden del fiscal, y que de paso teníamos una prendida por agresión física al personal policial y obstrucción de la justicia. No llegamos a terminar de comunicarnos con el fiscal,
Sin terminar el acta de procedimiento, el fiscal le otorga la libertad inmediata. Así que, bueno, yo salí toda dolorida. Yo generalmente no hago siempre caso omiso a eso porque el personal policial siempre sufre golpes, siempre vamos a lugares donde la violencia es plena y porque la gente no nos llama porque se divierte, la gente nos llama por necesidad. El personal policial siempre está expuesto a arriesgar su vida y su integridad física. Muchos casos están, como el de suboficial Medini, que lo mataron haciendo un servicio adicional, y como por ejemplo Leonardo Bermúdez, que fue muerto, lo mataron en el ECA por disparos de armas de fuego en una fuga, en un intento de fuga. Bueno, ellos tampoco son reconocidos. Yo hablo por lo que me ha pasado a mí y quiero ser la voz de mucha gente que no puede hablar. Yo ya no tengo más nada que perder, o sí, mi trabajo, pero no me queda otra que hablar, ya que el DIPAR en muchísimos casos ha dado caso omiso y nos ha ignorado como personas, y que nosotros sufrimos y tenemos lesiones y lo toma como si nada, como que somos unos robots, igual que la provincia. En esa época que yo trabajaba en la Sub-21, bueno, finalizo las horas extras y me voy a mi casa. Al día siguiente, a la mañana me sentía muy adolorida, me uniformo igual. Cuando voy saliendo de mi departamento, se me aflojan las piernas y caigo de cola en las escaleras de mi edificio. No sé si son 13, 14, 12 escalones, pero yo bajé hasta el último, donde me sacudo la ropa y sigo caminando dirigiéndome hacia mi vehículo particular. Una vez arriba de mi vehículo me dirijo hacia la Sub-21, donde lo estaciono, y cuando quiero descender del vehículo vuelvo a caer de rodillas y me sentía mal, me dolían el brazo, me dolían las piernas, me dolían las costillas, y bueno, me levanté, me sacudí de nuevo y ingresé a la comisaría directamente a hablar con el subjefe Casela Franco. A este le comento mis dolencias, lo que me había pasado, y me dijo que me sentía dolorida, y me dijo que bueno, que al finalizar la guardia me vaya a mi casa. En ese entonces, cuando yo veo mi pierna, se comienza a inflamar, comienzo a sentir más dolores, no me sentía bien. A todo esto me mantengo en comunicación con mi marido. Quiero agregar también que había empezado la pandemia y todo el personal tenía que salir a trabajar porque éramos auxiliar de todo. Teníamos que ser maestros, psicólogos, mamá, papá, para que la gente entendiera de que era una enfermedad infectocontagiosa y que bueno, que tenían que estar resguardados en sus domicilios como se había decretado nacionalmente. Y bueno, cuando llego a mi domicilio, mi marido ya le había hablado a su papá, que su papá trabaja en el geriátrico, no sé si actualmente seguirá ahí, y él tenía acceso a medicamentos, el cual él, al ingresar a mi departamento, me inyecta corticoides para calmar los dolores que yo sentía. Quiero dejar en claro que sufríamos una situación económica bastante grave porque yo me había ido de vacaciones y necesitaba trabajar a full y no me podía permitir un dolor así. No sabía que era grave y seguí trabajando, haciendo adicionales y presentándome al servicio a trabajar. En el transcurso de los días ya ni el uniforme me podía poner porque estaba tan inflamada, tan hinchada y tan adolorida. Y
Incluso había solicitado autorización para ir a trabajar sin el uniforme y con zapatillas, porque no me podía poner la zapatilla por el tema, no me podía poner el borcego porque tenía muy hinchada la pierna y estaba muy adolorida. A todo esto mi suegro vuelve a ingresar a mi domicilio, me vuelve a poner un corticoide y al otro día no me podía levantar de la cama de los dolores, no había dormido en toda la noche y mi marido me dijo, bueno, hasta acá llegaste, se terminó, nos vamos al médico. Nos fuimos al sanatorio Cima, creo que queda sobre calle Oroño de la ciudad de Rosario, y ahí fui atendida. Me hicieron ingresar sola, con barbijo, con las medidas de precaución de ese momento, y me hicieron unas radiografías. Me habían preguntado lo que me había pasado y me hicieron unas radiografías. En estas radiografías salieron que tenía la columna rota y que me tenía que operar de urgencia. El médico no se explicaba cómo yo seguía caminando, porque era un dolor que aparentemente a él era intolerable. Sí, era intolerable, lo afirmo, pero yo soy así y seguí adelante. Y también me dijo que tenían que operarme y que abrir una sala quirúrgica salía 80.000 pesos. Que también se debía abonar aparte el anestesiólogo, ya que tenía que venir a anestesiarme. Nosotros nos contábamos con ese dinero, seguimos buscando una segunda opinión y nos dirigimos a diferentes lugares para ver, también nos dieron para que me haga una resonancia magnética, me la hice, fue muy difícil conseguir ya que estábamos en pandemia. Quiero dejar muy en claro que se me mencionó el tema del DIPAR en ese momento. Yo sinceramente con las noticias de que no iba a volver a caminar, con las esperanzas que me daban, no me encontraba en condiciones como para hacer esos papeleos y demás. Se intentó, pero el DIPAR estaba cerrado, no recibían mensajes, no recibían mails, aportaban un teléfono donde nadie te atendía. Y bueno, yo seguí adelante con mi situación, digamos, médica, ya que no me encontraba bien. De igual manera seguí trabajando porque, la necesidad económica que uno tenía era impresionante y, seguí trabajando hasta donde pude. Ya vomitaba de los dolores, ya no los podía tolerar y entonces me decidí a sacar carpeta médica, esperando el IAPOS. En una comunicación telefónica que tengo con mi mamá, ella me dice de un médico de Santa Fe Capital, el doctor Giordano, un neurocirujano, que no te cobraba operarte y que podía ser atendido y que sí, ahí estaban habilitadas las salas de operaciones y demás. Lo único que había que pelear era que el IAPOS nos otorguen las prótesis. Quiero aclarar que se peleó mucho tiempo para que el IAPOS otorgaran las prótesis, también por el tema de la pandemia, no te atendían y se le rogó muchísimo. Gracias a Dios yo estaba pagando el IAPOS complementario, que fue lo que me pudo cubrir las prótesis en ese momento. Muchos estudios de nuevo, me tuve que volver a hacer los estudios y demás para poder que me habiliten a la operación. Así que pasó mucho tiempo. Me operan, yo curtida, no me quise quedar en cama, la operación fue un éxito, me intenté parar, me caí, yo no quería aceptar de que iba a quedar inmovilizada ni nada por el estilo, así que yo creo que por mi forma de ser fue una recuperación muy fea, horrible, pero bueno. Y gracias a mi marido y a mis hijos que hoy en día camino. Cuando vuelvo a Rosario me cita medicina legal, donde ve el tema de la operación y demás y los estudios médicos, y donde me manifiesta la doctora de que yo ya no servía para nada y que me tenían que jubilar por incapacidad.
Cabe destacar que yo tenía 31 años, mi mundo se había ido abajo. Cuando me dice eso la de medicina legal, me dice que yo podría irme a trabajar a Santa Fe Capital, porque ahí hacían caso omiso a lo que yo tenía, que no les importaba y que hasta me podrían reintegrar el arma y todo, y que yo iba a poder seguir trabajando. Por tal motivo, yo hice una nota solicitando el pase, estando de carpeta médica, y también hice una nota solicitándole al jefe de unidad con fotos, con fotocopias de todos los antecedentes que tenía, solicitándole la permuta y por las dificultades que tenía, entonces yo necesitaba seguir trabajando. Y me dieron el pase a los 2 días. Bueno, una vez en Santa Fe Capital, sigo en recuperación, no me podía cambiar sola, no podía caminar sola, tuve mucha ayuda de mi marido renunció a su trabajo, tuvimos que vender un autito, un Fiat Uno 2008, porque no teníamos dinero para finalizar el contrato, pagar todas las cuentas y poder contratar un flete para venir acá a Sauce Viejo, donde mi mamá me prestaba una casa para que yo pudiera venir a vivir mientras me conseguía un lugar y para que me pudiera realizar las rehabilitaciones correspondientes. Por tal motivo, el pase que se me dio fue a la Oficina de Gestión Judiciales y bueno, antes de finalizar el 2020, el médico me otorga ya que podía trabajar y bueno, me casé y se me otorga la licencia por casamiento, me casé en diciembre, y donde yo me reintegro a trabajar finalizando la licencia en enero del 2021. Me dieron para que vaya a trabajar en el MPA, que queda en 4 de enero y primera junta, si mal no recuerdo. Ahí me topé con el inspector Jiménez, que es su jefe de ese lugar, no sé si sigue siendo todavía, y la subcomisario So Pérez Valeria. Quiero destacar que ellos me hicieron la vida imposible, fue terrible porque como yo venía de Rosario, para ellos fue un pase, digamos, de acomodo, y entonces, bueno, tuve que sufrir maltratos verbales de su parte, como también así me hacían, después de un mes, 2 meses, no recuerdo mucho, me otorgan el arma nuevamente y me hacían hacer servicios de horas extras. Por ejemplo, si faltaba una persona a un distrito, me decían, bueno, cubrí el horario vos y te damos eso como hora extra. Por lo que yo accedí, ya que era un ingreso, mi marido no tenía trabajo y bueno, nos tocaba una parte económica bastante dolorosa. Así que accedí a hacer adicionales y las extras que ellos me mandaban. Al momento de, bueno, en ese lugar trabajé el horario de primero 8 horas, después me pusieron 12 horas en diferentes lugares y después empecé a cubrir 24 horas de servicio. Bueno, con el tema de las horas extras y adicionales, yo tengo la denuncia que les hice, porque al ver que no cobraba las extras, me pongo a investigar y me dan cuenta de que estaban anotadas para el secretario del subjefe, Jiménez Leandro, y estaban anotadas para Aranda. Así que él las había cobrado. A mis constantes reclamos, bueno, me acceden a dar el dinero de forma efectiva.
o sea, el mano, de mala manera, y a través de una suboficial, ex compañera mía, por lo cual, como estaban acomodados ellos ahí, me hicieron firmar unos papeles, como que yo le estoy recibiendo el dinero, como, en definitiva, así de mala gana, como de mala fe. Si no, ellos ni siquiera me iban a dar el dinero. Yo, después de que hice la denuncia, ahí accedieron a reintegrarme el dinero que me falta, el dinero que me debían por los servicios que yo había realizado. ¿Qué más tengo para decir de ellos? Bueno, solicité el pase porque yo ya no quería más tener ningún tipo de inconvenientes con ellos, ya que era mucho. La persecución laboral era un acoso constante, y entonces yo solicito el pase a otro lado. Por lo que caigo en tribunales a cubrir el puesto de traslados de detenidos en la sala de detenidos. Ahí me topo con el Moreno, el jefe de esa sección, y me topo con Ortiz, su jefe, y en ese momento creo que era su oficial. Y bueno, comienzo otra desgracia ahí, porque le manifiesto mis dolencias, mis problemas, y bueno, cuando no se encontraba el jefe, Ortiz me ponía a hacer los traslados a las salas de audiencia, y me ponía a clavar puestos fijos de 8 horas. Quiero agregar que también ahí hice adicionales y también hice extras, porque las extras no eran por si vos tenías ganas, sino que eran obligatorias, ya que teníamos audiencias imputativas donde eran importantes y tenía que haber personal en las salas de audiencias y manejando a los detenidos y demás. Y bueno, se solicitaba siempre personal que esté de franco de servicio para realizar dichas extras. Bueno, a mis dolencias, a mis llantos, era muy poco importante, y yo entraba a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, y salía 10 de la noche, 11 de la noche, y si con suerte salía a las 17, 18 horas. Bueno, menciono esto porque solicité también ahí un cambio de lugar de trabajo, ya que me tenían caminando, subiendo escaleras, bajando escaleras, y el dolor mío no cesaba, y bueno, no me lo querían dar al cambio. Y bueno, en un momento me topo con una orden impuesta por Ortiz, el subjefe, de que vaya a decirle a la femenina y el fiscal que se retiraran del pasillo para que pase el imputado. Esta femenina tenía violencia por parte de su pareja, violencia física, y supuestamente la intención era de que no se cruzara con el imputado para que ella no sufriera ningún tipo de amenazas o miedo de él. A todo esto voy a cumplimentar la orden y me encuentro con el fiscal de Pedro. Este me empieza a increpar y a decirme que yo, de forma amenazadora, solicito retirar a la femenina, de que él con un chasquido iba a llamar a asuntos internos, de que me iba a quedar sin trabajo. Me empieza a decir de que ella es una mujer que sufre violencia, a levantarme la voz, por lo cual le respondo que yo también soy una mujer, y que no tenía derecho a gritarme, y que solamente estaba cumplimentando una orden que se me había dado. Por lo que me retiro y lo voy a buscar a Ortiz, al subjefe, quien había dado la orden de que ella se retirara, que no era una orden mía, que yo solamente la estaba cumplimentando. Cuando se acerca Ortiz al lugar, el fiscal de Pedro le empieza a decir muchísimas cosas, increpancias mías,
En esto yo le manifiesto, le digo, su jefe, dígale que usted me dio la orden, y él dijo, no, yo no le dije nada. Entonces dijo el fiscal, me empezó a agredir más todavía y me dijo, yo te voy a filmar, yo te voy a... y yo contestaba. Y entonces él me decía, yo te voy a filmar y te voy a hacer venir a asuntos internos. Entonces yo le dije, tanto que se llena la boca de violencia de género, que protege a la mujer, usted no se olvide que abajo de este uniforme hay una mujer y usted está maltratando a esta mujer. A todo esto llega el subjefe como mágicamente y me pone la mano en el hombro y le pregunta, mirándolo al fiscal, le pregunta qué es lo que estaba pasando. A todo esto el fiscal le responde lo que estaba pasando, le dice que yo era una incompetente y un montón de cosas más, que yo ingresaba de forma amenazadora, que tenía miedo la femenina de mí. Entonces cuando yo quiero responder, el jefe Moreno me presiona un poco el hombro, donde me callo la boca, y él dice, no se preocupe señor, que yo la voy a sancionar. A todo esto yo me voy llorando, me voy urgente del lugar y me voy a la cocina de la sala de detenidos. Ahí me agarró un ataque de pánico, frustración, nervios, bronca, donde llega Moreno y me dice de que él le había dicho eso para que dejara de gritarme y para poder poner paños fríos en el tema. La cuestión de que supuestamente el fiscal de Pedro dijo que yo no me encontraba bien y que él había actuado mal y que no me sancionara. Bueno, lindo jueguito el del fiscal, tratar de sacarle a uno el mal, la reacción. Y bueno, yo seguí llorando, seguí ofuscada, le dije, me saco el arma, se la entrego a mi jefe, le digo, te entrego el arma, te entrego todo, yo me quiero ir de acá, yo no aguanto más, a mí me duele todo, ya está, ya no me importa la policía, no me importa nada, me quiero ir. Y él me dijo que no me iba a dejar irme del lugar, que así de esa forma no me iba a dejar ir, porque yo estaba totalmente ofuscada, alterada, lloraba y bueno, entonces no tuvo mejor idea que dejarme hasta las 11 de la noche, que creo aclarar que no me puse mejor, me puse peor, me sentí peor y bueno, todos se habían ido y yo todavía estaba ahí y después salió la orden para que me retirara. Bueno, me voy de tribunales, acá en Santa Fe, camino 3 cuadras para tomarme el colectivo y en el colectivo me empezó a doler el pecho, me sentía mal, no podía respirar y no sé, en un momento me largo a llorar, no podía dejar de llorar y sentía tanta presión en el pecho de no poder respirar que me bajo del colectivo. Y en ese momento me llama mi marido y me pregunta que si yo ya venía, que en dónde estaba. Entonces, bueno, llorando, le dije que me había bajado el colectivo, que no sabía dónde estaba, y él tratando de persuadirme, controlarme, y me empezó a decir de que me fijara los carteles, que leyera, que le indicara dónde yo estaba para él venir a buscarme. Bueno, una vez que yo seguía caminando, yo lloraba y caminaba y estaba perdida. Bueno, gracias a mi marido, que una paciencia, bueno, me encontró. Hablamos en casa, me trató de calmar, me dijo que renunciara a la policía, que ya está, que no daba más. Entonces, al día siguiente, bueno, antes que pase eso, yo intenté hacer algo que no correspondía y atentar contra mi vida. Y bueno, justo ingresó a la habitación mis hijos y la chiquitita me preguntó, mamá, ¿qué estás haciendo? Y bajé el arma y dije, nada, la estoy limpiando y nada. Dije, hasta acá llegué, tengo que hacer algo.
Al día siguiente me fui al Sanco, al de acá de Sauce Viejo, y solicité hablar con un psiquiatra, un psicólogo, por lo que me dijeron de que no había, que ya tenía los pacientes programados, y le manifesté de que yo era personal policial y que estaba sufriendo una crisis y en cualquier momento iba a hacer algo que no correspondía y que yo tenía a cargo mío el arma. Y entonces que estaba desesperada y que necesitaba que me hablar con alguien, desahogarme con alguien. Y bueno, me tomaron el número de teléfono y me llamaron a la tarde para que el psiquiatra me vea, donde él me entrevista y me hace una nota para que me retiren el arma. Bueno, mucho antes de eso, que me olvidé mencionar, con el tema del año 2019, con la causa que me había hecho esta muchacha Martínez, antes que me retiren el arma, antes de que me peleé con el fiscal, yo moviendo el avispero, intentando hablar con el comisario Gallo, quien tenía el sumario administrativo mío, intentando comunicarme muchas veces, que fue imposible. Y bueno, 2 días antes de que finalicen los años para que caduque mi sumario administrativo, me implementan la sanción disciplinaria y con 10 días de suspensión de empleo y descuento de haberes. Así que una más de la policía. Me habían suspendido. Bueno, yo venía con la carga emocional esa de que, bueno, me reintegren el arma, me pasa lo del fiscal, voy y solicito al jefe de poder cambiarme a monitoreo. En ese momento estaba Hernández, el jefe del distrito, y me lo rechazaban. Y bueno, cuando lo cambiaron al subdirector Silvio Rizzo, bueno, yo salgo de la carpeta médica y le solicito por favor si me podía cambiar a monitoreo. Y él me empezó a increpar y me dijo, ¿qué querés que te deje en una cajita de cristal? No sé a dónde te pongo, ¿dónde querés que te ponga? Dice, para que vengas a trabajar. Entonces yo le dije respetuosamente, no señor, por favor deme licencia médica nuevo, y me fui llorando a medicina legal. Bueno, cuando siguen pasando los días, bueno, yo me manda un mensaje Moreno, el que era mi jefe, y me dice, negra, dice, levanta la carpeta médica, ya se fue Rizzo, te van a poner en monitoreo. Y bueno, me ponen en monitoreo y ahí, bueno, empezó la primera semana estuvo bien y después empezó el boludeo de los horarios. Antes trabajamos 12 por 2 días de descanso y después empezamos a trabajar 8 horas todos los días y después 12 horas todos los días y bueno, solicité de nuevo un cambio y realicé una permuta. Todas las permutas me fueron rechazadas. Solamente una fue admitida por un personal que ellos realmente querían tener en su sección. Así que esa fue aceptada. Me pasan a jefatura, a la unidad regional número 1, pero tenían el destino en jefatura. Y en jefatura me entrevisto con el jefe que estaba ahí en la sección de algo, era una sección para escribir, subir, ¿cómo se llama esto? Denuncias. Y teníamos que, del límite son 30 denuncias por día. Entonces yo le comento mi situación médica al jefe. El jefe dijo, a mí no me importa lo que vos tengas, acá trabajan todos por igual. Y si no llegás a subir dentro del horario las 30 denuncias, te quedas hasta fuera de horario hasta que las logres subir y que ingresen al sistema para digitalización. Y acá se trabaja de lunes a sábado, o sea, volvimos de nuevo con el tema de los viajes, entonces dije que no.
Como yo me encontraba de licencia en ese momento, saco las licencias atrasadas, porque tenía muchas licencias atrasadas, sigo sacando licencia y poniéndome al día con mis licencias y no me quedé, digamos. Fui a hablar con el jefe de comando de acá de Sauce Viejo, me dijo que no tenía ningún puesto para las tareas diferentes. Fui a hablar con el jefe que estaba en ese momento, el comisario Pereira, y me dijo que los tareas diferentes para ellos no le sumaban ni le restaban, que no le convenía, que tenía mucha gente de esas y no le servía. Y bueno, yo no hice caso y intenté por la forma médica que me dejen un lugar más cercano para trabajar, porque el viaje a mí me hacía mal. Yo tenía 1 hora de colectivo, 3 kilómetros para caminar para tomarme el colectivo, y si no tenía el colectivo, me tenía que ir en la moto, y la moto me hacía mal, me hacen mal las vibraciones, me hacen doler el cuerpo y llegaba toda dolorida, acalambrada. Así que, bueno, después de muchos intentos, me salgo, bueno, llorando desde ahí de jefatura porque no me daban el pase. Y no sé cómo logré dar con una persona de bienestar policial. No sé quién me dijo. Entonces voy al bienestar policial, donde me entrevistan y me solicitan todas las fichas médicas, todo lo que tenía, y me solicitan más estudios. Entonces, bueno, cuando se los llevé, me ve una junta médica, y en esa junta médica me dicen que yo tengo una incapacidad, y entonces me otorgan el carnet de discapacidad en la policía, la Junta Médica de Bienestar Policial. Me lo otorgaron a los 3 días. Bueno, con tantas carpetas médicas, con tantas solicitudes médicas y demás, me pude acercar a mi destino, a la comisaría 19, donde estuve a cargo del comisario Pereira. Él me dijo muchísimas veces que nosotros no servíamos, que qué me ponía a hacer, si me ponía a abrir y cerrar la puerta, o qué carajo me ponía a hacer. Bueno, yo le dije que yo sí servía, entonces me puso de oficial de guardia. En una de las ocasiones esa, a mí me costaba escribir porque yo tengo la parte derecha, tengo poca movilidad, y no me salía la letra, y eso me ofuscaba, me alteraba. Tuve muchas depresiones, por cual no comía, no dormía, y con muchas pastillas y demás. Y bueno, en una de mis depresiones, mis tantos bajos de ánimo, angustias, yo había dejado de comer, no quería levantarme, no quería vivir, y bueno, seguía yendo a trabajar, que supuestamente para mi psicólogo era bueno. Y cuando no me sentía bien, en enero de este año, febrero, no recuerdo la fecha, voy a la guardia, comento que no me sentía bien y marco el 107 y no me daba la ambulancia. Entonces en ese lugar se encontraba Rodrigo Flores y Castañola Lorena en la oficina del jefe. En eso le digo: Rodrigo, ayúdame, necesito que me pidas una ambulancia, no me siento bien, no puedo respirar. Entonces de ahí grita Lorena: ¿Qué tiene? ¿Qué quiere? Dice: se siente mal, le dice Rodrigo. Bajo la influencia de Lorena Castañola, me dijo mi jefe que yo era una impresentable y que tenía que ir con una remera o que tenía que ir vestida de social. Yo le expliqué que yo los zapatos no me los podía poner porque no puedo caminar con zapatos, no puedo caminar con cosas altas. Y él me dijo que bueno, que vaya con zapatilla, pero que vaya de una forma presentable, porque así me veía impresentable. Entonces fui a comprarme una chomba. En eso no encuentro la chomba que él quería. Y me dijo: venite con cualquier chomba, y dice que es mejor de lo como que estás ahora vestida. Yo venía con un pantalón de jeans, unas zapatillas y una remera lisa, y era impresentable, y el pelo atado. Y bueno, me empecé a ir con una chomba. Estaba mejor vestida que los municipales. Mi pantalón estaba impecable, era uno negro siempre o uno azul oscuro. Y bueno,
Bueno, en una de mis depresiones, mis tantos bajos de ánimo, angustias, yo había dejado de comer, eh, no quería levantarme, no quería vivir y, y bueno, seguía yendo a trabajar, que supuestamente para mi psicólogo era bueno. Y cuando no me sentía bien, en enero de este año, febrero, no recuerdo la fecha, voy a la guardia, comento que no me sentía bien y marco el 107 y no me daba la ambulancia. Entonces en ese lugar se encontraba Rodrigo Flores y Castañola Lorena en la oficina del jefe. En eso le digo: Rodrigo, ayúdame, necesito que me pidas una ambulancia, no me siento bien, no puedo respirar. Entonces de ahí grita Lorena: ¿Qué tiene? ¿Qué quiere? Dice: se siente mal, le dice Rodrigo. Y en eso que le dice se siente mal, ella responde: ¿y para qué mierda viene la guardia? Y es cuando me descompenso y Rodrigo pone la mano en mi cabeza para que no me golpee contra la pared. A todo esto sale Lorena y dice: no, esta se habrá drogado, dice, se habrá tomado pastilla, viste que esta toma, dice, debe estar drogada, debe estar dormida. Yo todo esto lo escuchaba, pero mi cuerpo no podía reaccionar. A todo esto le dice Rodrigo que se tenía que ir y Lorena le dijo: andate, yo ya llamé la ambulancia, y él me suelta, me saca la mano y me golpeó la cabeza contra la pared. Ahí estuve no sé cuánto tiempo que estuve esperando la ambulancia, y ingresó otro compañero a la guardia y pregunta qué tenía. En eso que pregunta qué es lo que yo tenía, bueno, le dice: esta está drogada, qué sé yo. Ingresa el suboficial Fernández, o cabo Fernández, la verdad que desconozco su jerarquía, y dice que se empieza a burlar de mí y de la forma en la que yo estaba y lo que la policía traía a Sauce Viejo. En eso me lleva a la ambulancia y bueno, ahí me dicen que yo tenía deshidratación y mi desmayo fue porque se me había bajado la presión. Quiero destacar que me dejaron tirada ahí, me tuve que volver sola a la comisaría caminando, y de ahí agarré mi vehículo particular y me fui a mi casa. Creo que eso es toda mi experiencia de las cosas malas que me pasaron ahí. Cuando, bueno, vuelvo a sacar carpeta médica, porque no me sentía bien, vuelvo a sacar carpeta médica, psicológica, porque me vio la psicóloga, le comentaba lo que me pasaba, y también sufría de insomnio por más pastillas que me tomara. Al regresar a la comisaría, después de que se me terminara la carpeta médica, no sé, esto es un lleva y trae, me comentaron que el comisario Pereira se volvió médico y que había realizado 2 notas solicitándole medicina legal de que me sacaran de la policía porque yo no estaba apta para la policía. Eso la verdad que fue un chisme, la verdad que no desconozco si es verdad o mentira. Y cuando volví me metí de cedulera, para no estar más en la comisaría, ni cerca del jefe, ni cerca de otras personas. Quiero contarles que estando de cedulera, y mi enfermedad se agrava, este chichón que tengo acá es que se me aflojan las piernas, me caigo, me golpeo. Hay muchas veces que no me puedo levantar de la cama, hay muchas veces que no puedo escribir. Ya directamente a mí me había prohibido el médico la moto, estando parada al lado de la moto, se me aflojan las piernas, me quiero sostener y me caigo y la moto se me cae encima. Caminando en el pasillo de mi casa, se me aflojaron las piernas, quiero apoyar los brazos, no me da la fuerza de los brazos, y fue cuando me azoté la cabeza contra el tapial del pasillo. Y bueno, a raíz de todo esto, voy al DIPAR de nuevo,
Bueno, y el famoso DIPAR, vamos a hablar del DIPAR. El tema del DIPAR era que mi abogado, bueno, había dormido en los laureles, veo por internet una publicación de un abogado que tenía experiencia en las luchas con el DIPAR. Yo he ido varias veces al DIPAR para presentarle mi carnet de discapacidad emitido por la policía, no me recibían más que en la puerta. Bueno, y ahora fui con este abogado, este muchacho que me escuchó mi historia, y cuando fuimos al DIPAR, por suerte me brindaron información y me dijeron que estaba lo mío caducado y era un accidente laboral. Así que me echaron, que no me reconocían nada y que nada. Por eso tomé la determinación de hacerlo público. Bueno, por la desgracia, o sea, no ascendí. Yo entré para hacer carrera, no ascendí, fui maltratada, humillada, abandonada, mi vida puesta en riesgo un montón de veces. Yo entré apta en la policía y no cobro ni tarjeta, no cobro ni riesgo de vida, no puedo ascender, soy incapacitada, me dicen que no sirvo para nada y que el único puesto que debo tener es ese, y bueno, nada. Me tomé la valentía de decirme que no me callo más y que con 37 años de vida, que 37 años tengo hoy en día, me han cortado las alas. No puedo hacer más nada y estoy mal y necesito que me escuchen porque a muchos le pasó. Y por último, quiero agradecerle a la gente de APROPOL que tuvo la disposición de escucharme, a mi familia, a mis hijos, que fueron los que estuvieron cada vez que yo no me puedo sacar las zapatillas, cada vez que no me puedo sacar la remera, desprenderme el corpiño, cosas básicas, porque o hasta no puedo escribir y me agarra la depresión y me agarra los ataques de pánico. Mi marido pobre que los llamo y me tiene que escuchar y me da ánimos. No recibimos ayuda de nadie más que de nosotros y de la parte pública, porque hasta hace poco recién tengo psicólogo por la parte del IAPO, pero por lo demás, bien, gracias. Otra de las cosas que quiero contar, que el jefe se ofuscó mucho conmigo porque cuando él me dio el libro de guardia, me mandaba mensajes de textos diciéndome que le diera presente, y entonces yo en el libro de guardia ponía que por mensajes de textos le daba presente, que sale el móvil a buscarlo a su domicilio particular y cosas así, que empecé a poner porque el señor me quería aumentar el horario, no sé de dónde sacaron mágicamente, era su comisario y mi nombre, mi apellido, Mina Carida, y ¿cómo se llama esto? Querían que yo cumpliera 12 horas de servicio y entonces yo pedí mi ficha lesiográfica en medicina legal, y cuando la pido, se la envío, se enojó muchísimo y bueno, apliquemos lo que dice la ficha lesiográfica. De la ficha lesiográfica decía que yo no podía escribir porque tenía una limitación, una incapacidad, donde decía de que yo no podía hacer fuerza, no podía estar parada mucho tiempo, no podía estar sentada mucho tiempo, y el señor se enojó porque como él me ponía a limpiar el baño, porque a ver si hacía algo, y también se enojó porque no me podía... me decía, ¿a dónde te pongo? Que yo no le servía para nada. Y bueno, me cansé de todas sus insultos, y esta piba Lorena también me gritó, me maltrató y nadie hizo nada. Nadie hizo nada, ningún jefe hizo nada. Siempre me tengo que callar la boca para que no me saquen de la comisaría.